Havia homem de los fariseus que se chamava Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, o en el nombre del unigénito Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Gracias por lo que ya vivimos hasta aquí, por lo que pudimos cantar, declarando y reconociendo a Dios esta obra maravillosa de Cristo por nosotros. Y gracias por tu palabra también. Gracias por darnos la oportunidad de reflexionar en ella hoy, en esta mañana, aquí en Atlántida. Que sea tu palabra hablando a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, los que viven un poco alejados, casi para el campo, como es mi caso, Daniel y Valeria y algunos otros, tienen la ventaja, pero por lo menos allá en casa, ustedes saben que han aparecido en algunas partes del mundo estos dibujos misteriosos que algunos dicen que son de seres de otro planeta, ¿no? Allá en casa no apareció esto, aparecen dibujos misteriosos, pero son de seres de este planeta mismo, que siempre están por allí. Pero ¿sabe qué? Allá he logrado conectarme con una radio, un noticiero interplanetario. Interplanetario. No es para cualquiera, hay que vivir en lugares así tal como vivo yo. Y daba una noticia interesante, hablaba de un pequeño planeta habitado por gente muy paradójica. Paradójica porque eran unos seres que en el mismo día tenían la capacidad de amar y odiar. Paradójico esto. En el mismo día tenían la capacidad de ser muy amables y al mismo tiempo ser repesados, insoportables.
tenía la capacidad de hacer cosas muy buenas y ser ejemplo para otros planetas y otros seres, y al mismo tiempo ser un mal ejemplo tremendo para sí mismo y para estos otros planetas. En la órbita de este pequeño planeta estaban, decía el noticiero, dos otros grandes planetas, uno al lado y otro al otro lado, y el pequeño planeta en el medio. Un ser dado a filósofo de este pequeño planeta llegó a declarar cierta vez: nosotros somos una alfombra entre dos elefantes. Los seres de estos dos grandes planetas, tomando espacio en la misma órbita del pequeño planeta, también son paradójicos. Tienen características muy semejantes a los seres del pequeño planeta. Aman, odian, dan buenos ejemplos, malos ejemplos, se sienten vencedores y al mismo tiempo se quieren tirar de cualquier edificio. Pero lejos, miles de kilómetros lejos de este pequeño planeta, hay un otro planeta enorme. Quizás uno de los planetas más grandes. También habitado por seres bastante paradójicos, que tienen características semejantes al del pequeño planeta, del planeta un poquito más grande y del otro un poquito más grande. Así que no necesita repetir. Allá en el noticiero se repetía, pero para ser más corto, no necesita repetir. Ahora, eran seres de habla muy rara, bastante rara, que descubrieron, algunos, en el pequeño planeta, una oportunidad de renovarse, una oportunidad de tener otras oportunidades. Por alguna razón, este gran planeta y sus habitantes sufren por actitudes propias y también por actitudes ajenas de un cierto rechazo en varias partes planetarias. Entonces, se vino al pequeño planeta y en el pequeño planeta se juntó con seres de este pequeño planeta y armó lo que nosotros podríamos llamar en un plan terrenal una cuadrilla para delinquir. Fueron juntando gente de un sector, de otro sector, y lugares estratégicos, porque son seres inteligentes, y en estos lugares estratégicos pudieron generar un grupo grande, y allá también tienen sus medios de comunicación, tal como nosotros tenemos WhatsApp, ellos también tienen, y fueron formando una red, y en esta red conseguían nueva identidad, engañando a algunos, comprando otros, pero conseguía una nueva identidad, conseguía una nueva partida de nacimiento, diríamos nosotros acá en la tierra, una nueva partida de nacimiento. Con esta nueva partida de nacimiento, ellos conseguían un otro documento que les permitía de alguna manera conectarse con algunos otros planetas de manera más libre, porque el pequeño planeta, por no incomodar a nadie, no ser una fuerza interplanetaria, es bien visto en casi todo el mundo. Entonces la gente quiere, estos seres de otro planeta, quiere un documento que avalen su identidad en este pequeño planeta para poder viajar y estar en varias partes sin ser incomodados. En el noticiero decía que fue descubierto todo el plan y que no era muy legal el plan. Lo que se expedía era legal. Entonces, el que logró salir con este documento y estar conectado en otras partes, no estaba con un documento ilegal. Pero el proceso todo era ilegal. Se descubrió. Y todavía están dando los resultados de este proceso. No pude ver el final todavía. Se sabe que se descubrió algunos seres de un planeta, de otro planeta, estaban todos involucrados. Algunos fueron llevados a la cárcel, ahí, que es muy interesante también. Pero el final de la historia no está totalmente claro. Así que vamos a aguardar. Pero uno se pregunta, ¿para qué una nueva identidad? ¿Para qué una nueva partida? ¿Para qué un nuevo documento?
Ahora dejando los seres interplanetarios y pensando en nosotros, ¿para qué? Bueno, esto permite, porque no pasa solo en estos lugares, sino que permite a uno recomenzar. Principalmente a alguien que delinquió, a alguien que vivía una vida un poco desordenada o que está amenazado. Entonces él dice, si borro esta identidad mía y empiezo con una nueva identidad, por lo menos en el papel oficial, esto me permite nuevas posibilidades y nuevas oportunidades. Y muchos hacen eso. De hecho, no hace muchos años, uno quiso cambiar la faz y murió en la mesa de cirugía. Pero quiso cambiar todo su rostro para no ser más reconocido, porque había vivido, esto ya en la tierra, ¿no? Había vivido de una manera un poco desordenada. Pero murió en la mesa de cirugía. Entonces, una nueva identidad para una nueva vida, o una nueva vida a partir de una nueva identidad. ¿Es posible realmente un documento generar una nueva vida? ¿Es posible realmente una partida de nacimiento generar una nueva vida? Tenemos acá un ejemplo interesante en la Biblia. Háblanos de un hombre muy conocido llamado Nicodemo. Y este hombre era importantísimo allá donde él vivía. Ya también en la tierra, ya dejamos los planetas de ahí, ya estamos en la tierra, acá estamos hablando de Jerusalén. En Jerusalén estaba Nicodemo. Nicodemo, un nombre importante, bastante importante. Él hacía parte de un grupo llamado Sanedrín, que decidía muchas cuestiones allí en Jerusalén, cuestiones principalmente religiosas, pero en algunos momentos tenía también el poder, porque le era dado para ellos, siempre y cuando no incomodara al imperio que dominaba romano, ellos podían decidir alguna cosa en el orden político también. Y Nicodemo era un miembro de este grupo, era un grupo de 70 más uno, que tomaba muchas decisiones. Él era un fariseo y era un escriba, él era una persona que estaba dedicada a leer, interpretar y enseñar la ley. Leer, interpretar, enseñar la ley. Era un maestro, por eso era llamado también un maestro. Luego del capítulo 2 del Evangelio de Juan, lo que vimos, la purificación del templo, la señal de la multiplicación del agua en vino, este hombre, Nicodemo, busca a Jesús, en la secuencia, él busca a Jesús de noche. Y el buscar a Jesús de noche, se ha especulado muchas razones. Una de ellas es que capaz él tenía miedo de ser visto durante el día con Jesús, y esto amenazaba tanto su estatus como podría llegar a ser expulsado del grupo al que él pertenecía. Pero es una especulación, porque no podemos llegar a este punto. Posiblemente él haya ido a Jesús de noche porque era un momento que Jesús estaba tranquilo. Durante todo el día Jesús pasó enseñando, y gente que lo buscaba, y gente que lo quería para escuchar, para ver milagros, para tomar el vino que había sido multiplicado. Entonces lo buscaba, y esta hora era una hora que quizás Nicodemo tenía tranquilidad para estar con Jesús. Son especulaciones, y la Biblia no dice lo que era y por qué lo buscó de noche, pero posiblemente sea para tener un momento más tranquilo. Él llega a Jesús con una declaración explícita y una pregunta implícita. Miren el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, una declaración: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer ¿qué? Estas señales. ¿Cuál señal? La que él ya había hecho. Multiplicou allá el agua, transformou, perdão, não multiplicou. Multiplicou também, pero transformou a água em vinho. Isso é a purificação del templo. Então, nadie pode fazer estas señales que tu haces si não está Deus com ele. Esto nos hace recordar a um muchacho que certa vez correu hasta Jesús e dijo: Buen maestro, ¿qué tengo que hacer yo para qué? Heredar la vida eterna. Reconocen a Cristo como un maestro, como una persona buena, y lo que él quiere saber es
¿Cuál tiene que ser su trabajo, su obra, para que él pueda heredar la vida eterna, el reino de los cielos? Parece-nos que Nicodemo llega con esta misma cuestión en el corazón. Empieza reconociendo a Cristo como alguien enviado por Dios, esto por las señales que él realiza, pero Cristo ya lo interrumpe. Ni espera que la pregunta salga de la boca del hombre. Entonces, lo que vendría naturalmente sería, ¿qué tengo que hacer yo para heredar el reino de los cielos, la vida eterna? Considerando que sos un maestro que vino de parte de Dios, y esto está claro por las señales que realiza, ¿qué tengo que hacer yo? Pero antes que haga la pregunta, que está implícita, pero antes que salga de la boca de Nicodemo, Cristo entra con una contestación. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando Nicodemo quiere saber qué documento necesita para heredar el reino de Dios, qué es lo que él tiene que hacer, cuál es la obra que él tiene que manifestar para que sea visto como ciudadano del reino de Dios, acá entra a meritocracia, acá entra la capacidad humana, porque al fin y al cabo Nicodemo era un maestro, era un hombre que interpretaba la ley y enseñaba la ley para la gente. E é interessante como ele chega hasta Jesucristo com este sentimento de que algo lhe falta. Algo lhe falta. ¿Sabe a composição de León Gieco? Solo le pido a Deus. E uma das coisas que ele solo pide a Deus é que la reseca muerte no le encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Está hablando de um contexto de guerra muito específico, em los anos 70, casi 80 de Argentina, pero este sentimento de insuficiência está no coração humano sempre, de que algo está faltando, de que algo não é suficiente. E nestas petições de Gieco, ele deixa claro que no coração há algo, Senhor, que não me encontre, que esta reseca muerte não me encontre vacío e solo. Ele está falando solo nesta luta, solo neste não ser indiferente, que é algo que se repite bastante, neste não ser indiferente. Pero também pide que eu haja hecho lo suficiente. A pergunta é, quem ha hecho lo suficiente? Não há uno capaz de chegar ao fim da vida e dizer, estou recontento porque he hecho todo lo suficiente. Não há. Porque não hemos hecho lo suficiente frente ao dolor humano, não hemos hecho lo suficiente frente ao hambre, não hemos hecho lo suficiente frente a las guerras, não hemos hecho lo suficiente frente a nossa família. ¿Cuál padre ha hecho lo suficiente hacia los hijos? ¿Y cuál hijo ha hecho lo suficiente hacia los padres? Por mejor que seamos. Entonces, este sentimento de insuficiencia está siempre y se conjuga directamente allá con Salomón en Eclesiastés, cuando dice que Dios hizo todo perfecto y puso ¿qué? La eternidad en el corazón humano, para que viendo todo no compreenda el final de las obras de Dios. Eclesiastés 2:11 o 3:11, uno de los dos capítulos. La insuficiencia que está en el corazón humano, y esto está expresado en cantantes, no cantantes, en jugadores, no jugadores, en creyentes y no creyentes, y esto está en el corazón también de Nicodemos, un maestro de la ley que quiere saber qué es lo que le falta para ver y ser un ciudadano del reino de Dios. Unos quiere reempezar la vida con un nuevo documento, un nuevo papel nomás. Nicodemo quiere hacer algo, ele quiere practicar algo, decir, yo ya enseño, interpreto, yo leo, interpreto, enseño la ley, ¿qué es lo que falta para que yo pueda entrar en el reino de Dios? Y Cristo da la llave. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Deus. Uma nova partida de nascimento se consigue por meio de um novo nascimento. Um nascimento desde o alto. Um nascimento desde o cielo.
Un nacimiento sobrenatural, porque así, solamente así, es posible empezar una nueva vida. De otra manera, cambiamos los papeles. O a veces, dependiendo de los intereses, ni cambiamos, apenas sumamos uno y otro. Porque en esta circunstancia me sirve más ese, y en aquella circunstancia me sirve más aquel. Pero, nueva vida, vida nueva, solamente con un nuevo nacimiento. Es lo que Cristo dice a Nicodemo. Nicodemo, es necesario, y de cierto te digo, es necesario nacer nuevamente. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede ser un ciudadano del reino de Dios. En la historia interplanetaria la gente consiguió ciudadanía por medio de papeles, pero en el reino de Dios Cristo dice, Nicodemo no puede, imposible. Y sigue. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esto no quiere decir que era un anciano Nicodemo, apenas que era grande. Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Va a ser siempre carne. Carne. Va a cambiar una partida de nacimiento, otra partida de nacimiento, otra partida de nacimiento, un pasaporte, 2 pasaportes, 3 pasaportes, pero nunca dejará de ser carne porque nació de la carne. Ahora, la carne no habita, la carne en el significado de este ser corrupto y limitado, no habita en el reino de Dios, no habitará en el reino de Dios. Entonces, el que nacido de la carne es carne, y el que nace del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, porque esta es la condición, no hay otra. O es por este camino, o no puede entrar en el reino de Dios. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se atrapa el viento, no se agarra el viento, pero se sabe que el viento está. El nuevo nacimiento no es algo que se fabrica en un templo llamado iglesia, no es algo que se fabrica en un laboratorio, no es algo que se fabrica entre un hombre y una mujer. El nuevo nacimiento es algo dado por el Espíritu Santo de Dios y apenas por el Espíritu Santo de Dios, y no hay otra manera de ser nueva criatura si no es por el obrar de Dios en el corazón del ser humano. Por eso, él hace esa comparación con el viento, esta cosa sobrenatural, pero que se siente. Entonces, el nuevo nacimiento solo sabe aquel que ha pasado a ser nueva criatura. El versículo 9 es la última participación de Nicodemo, porque después él ya no habla más. Mira, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora entra un discurso de Cristo, hasta el versículo 21. Ahora ya no está más Nicodemo preguntando, interrogando. Entra un discurso. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Juan el Bautista estaba predicando y muchos no recibían el testimonio de Juan el Bautista. Cristo ya estaba haciendo señales y muchos rechazaban las señales hechas por Cristo. Ahora, todo lo que Cristo hacía era de conocimiento propio, porque Cristo es Dios. Versículo 11, de cierto te digo. 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está hablando de la encarnación de Cristo, él mismo hablando de su encarnación y de su divinidad. Nadie subió, sino el que descendió, el que vino a habitar entre los hombres. El que vino, armó su tienda entre los seres humanos. Porque el nuevo nacimiento involucra desde la eternidad la encarnación del Dios Hijo. Entonces nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo porque nunca dejó de ser Dios. Es la doble naturaleza de Cristo, ser humano y Dios.
E aí entra o versículo 14, muito interessante agora do que ele vai tratar. E como, na comparação, ele vai estabelecer uma comparação. E como Moisés levantou a serpiente no deserto, assim é necessário que o Hijo del Hombre seja levantado. Está falando de números. Allá hay números, el pueblo está caminando por el desierto y en la práctica del error, del pecado continua. Hasta que el capítulo 21 aparece serpientes que muerden al pueblo en el desierto y ellos empiezan a padecer por este hecho y a morir. Entonces Dios ordena a Moisés que levante una serpiente de bronce y la gente tiene que mirar la serpiente para ser sanado de la mordedura de las serpientes. Números 21, versículo 1, 2, 3, 4, va hablando de eso. Hay que mirar la serpiente levantada por Moisés, por orden de Dios, para que sea sanado. Y ahora Cristo dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su sacrificio, está hablando de su muerte en la cruz, está hablando de su resurrección, está hablando de algo que fue hecho allá en la eternidad, donde se decidió que Cristo encarnaría en forma humana, tomaría la forma humana, serviría, enseñaría, realizaría señales, iba a la sepultura, resucitaría y sería levantado como el único punto de referencia al cual el ser humano debe mirar para tener una vida nueva. Y es por eso que él dice, tal como Moisés hizo allá, tenemos que hacer acá ahora. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tal como Moisés hizo allá, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, y allá la gente tenía que mirar a la serpiente levantada. Entonces la gente tiene que mirar a Cristo, porque mirando a Cristo, la idea es que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entra el 16, que se aprende desde chiquita en la escuela bíblica y todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez está hablando lo que habló allá atrás con Nicodemos. Hay un solo camino, y este camino él es determinado por el propio Dios. Y como es determinado por el propio Dios, él proveyó para nuestra necesidad. Nicodemo es un hombre que llega con necesidades. Es un maestro, enseña la ley, pero hay una insuficiencia en el corazón. Y por esta insuficiencia, él se acerca a Cristo para preguntar qué tengo que hacer. Enseñar, ya enseño. Interpretar, ya interpreto. Era de un ala de bastante meritocracia, Nicodemo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene que mirar a Cristo. Y todo aquel que mira a Cristo en el sentido de creer en Él, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y la vida eterna, la nueva vida, este nuevo nacimiento, viene por ahí. Por la obra del Espíritu Santo, regenerando el corazón humano y este ser humano mirando a Cristo y su sacrificio y reconociendo este sacrificio como sustituto. Porque de otra manera lo reconocemos como una obra teatral, linda para pasar fin de año en varias partes del mundo, pero no como alguien que se entregó en mi lugar. Porque para reconocer eso hay que haber esta obra previa del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, la regeneración. Si no, no se puede conocer. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿El mundo cuál? El mundo que cree. No hay salvación fuera de Cristo, y la salvación en Cristo exige creer en su sacrificio, arrepentirse de sus pecados nuestros y mirar a Cristo.
para que cheguemos a este lugar, tenemos que ser tocados por el Espíritu Santo de Dios previamente. Está en Efesios, está en Romanos, está en varias partes. Entonces, Dios no envió para quê? Para condenar, para juzgar, para poner um fim. E por que não? Porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. Então, Cristo não entra no mundo para condená-lo porque já está. Porque o salário do pecado é a muerte. Porque por um solo homem entrou o pecado no mundo e por el pecado, a muerte. Então, o mundo já está condenado. A obra salvífica de Cristo tem que ver com restaurar ou dar nova vida a todo aquele que crê. Agora, fora de crer, tampouco há salvação. Não há universalismo acá. Não é que todo o mundo vá a ser salvo porque Cristo vino a entregar-se como sacrifício substitutivo. É uma doutrina e muitos creem nisso, mas não há. Será salvo el que crê em Cristo. E para crer em Cristo se necessita que o Espírito Santo toque nossos corações, senão não creemos em Cristo como Salvador. 18. El que nele crê não é condenado, pero el que não crê já ha sido condenado, juzgado, porque não ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Deus. Acá se separou a humanidade e dijo, mira, salvo é aquele que crê em Cristo, e el que não crê em Cristo já está juzgado. Chegará a sentença final hacia ele. ¿Por quê? Porque já viene condenado. Cristo viene como a solução de Deus para o ser humano pecador, e el que lo rechaza já está condenado, seguiu seu caminho de condenação. E esta é a condenação. Qual é? Que a luz vino ao mundo, e os homens amaram mais as tinieblas que a luz, porque suas obras eram que? Malas. En el mundo condenado que yace en el maligno, las obras de los seres humanos son malas. En general son malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿dónde quiere estar? En la oscuridad, hermanos. En la oscuridad. Hasta la gente interplanetaria hace eso, en la oscuridad, no es a las claras. Porque não se puede. El que está em malas obras quiere la oscuridad. Porque todo aquele que hace lo malo aborrece la luz e não viene a la luz, para que suas obras não sejam repreendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que seja manifestado que suas obras são hechas em Deus. Então, não é que as obras humanas são buenas de por si. Estas são buenas quando são hechas em Deus. Por isso que Nicodemo chega, ¿qué devo hacer? A pergunta implícita. E Cristo diz, tem que nascer outra vez. Porque é no novo nascimento que uno pode fazer obras em Deus que agrada ao Senhor. Porque fora de aí não há obra que agrada ao Senhor. Volvemos ao versículo 14. E como Moisés levantou a serpiente no deserto, assim é necessário que o Hijo del Hombre seja levantado. Allá no deserto, quando a gente padecia por las mordeduras de las serpientes, a solução não foi echar veneno em las serpientes, a solução não foi armar um lugar para atrapá-las, não foi matar a las serpientes. A solução foi mirar a la serpiente que Moisés levantou por ordem de Deus en el deserto. A solução não foi buscar uma hierba allá no deserto, não sei nem se poderia, pero e fazer algo e poner em la herida e tentar sanar por seus próprios meios. A solução foi mirar a la serpiente que Deus havia mandado Moisés levantar. Não era para a salvação, acá é só uma comparação, era para estar sano de la mordedura de las serpientes. Pero Cristo toma isto agora como um exemplo, dizendo, tal como passou allá, o Hijo del Hombre tem que ser levantado. E para aqueles de nós
que queremos o que necesitamos y a veces ni sabemos que queremos algo más, este nuevo nacimiento, solo hay un camino, mirar en Cristo. El único que fue levantado por Dios, como Dios, para que tengamos vida eterna. En el año 1850, en Colchester, Inglaterra, hubo una tempestad de nieve que impidió a la gente de ir lejos a congregarse o a hacer cualquier otra cosa en el domingo. Y allá había un joven en esta ciudad, un joven hijo de pastor y nieto de pastor, que se congregaba todos los domingos en una iglesia o como parte de una iglesia un poco alejada. Pero que en aquel domingo, 6 de enero de 1850, no pudo ir a congregarse por esta tempestad. Entonces buscó, cerca de donde vivía, a una congregación metodista, cuando eran creyentes todavía, buscó una congregación metodista para congregarse. Y en aquel día, el pastor predicador de la iglesia no pudo asistir y estaba un hermano para predicar, pero un hermano sin ninguna preparación. El joven, que se sentía abrumado y se sentía insuficiente, tal como se expresa en la música, y tal como expresa acá Nicodemo, y tal como se expresa el otro joven que dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este también se sentía así, abrumado y con el corazón vacío, y esto resplandecía en su rostro. Llegó, se sentó, abrumado, azotado, depresivo en la cara, y está sentado, y el predicador despreparado abrió la Biblia en Isaías 45, donde dice, volveos o miraos a mí y ustedes serán salvos. Y él no tenía contenido y empezó a decir una y otra vez, volveos o miren a mí, a Cristo, y ustedes serán salvos. Y decía, para mirar a Cristo no hay que ir a una universidad, es apenas mirar. No hay que ser doctor para mirar a Cristo, es apenas mirar. No hay que ser un superintelectual para mirar a Cristo, es apenas mirar. Para mirar no hay que estudiar. Y miró al joven que estaba allí y dijo, tu cara es de depresivo, en otras palabras, tu cara refleja tu condición, necesitas mirar a Cristo. Y así se convirtió Spurgeon, Charles Spurgeon, de esta manera. En un día que un predicador despreparado no tenía contenido y pasó quizás el mejor contenido de su vida, miren a Cristo. Y de allí salió Spurgeon. Mirar a Cristo, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado y todo aquel que mire, que vea y que cree en Cristo, este será salvo. Este tendrá vida eterna. Y no hay nueva vida fuera de Cristo. No hay nuevo nacimiento si no es por la obra de Cristo, por lo que Él efectuó en su muerte y resurrección, por la obra del Espíritu Santo tocando el corazón humano para que pueda ver en Cristo mucho más que un maestro, mucho más que alguien enviado por Dios para realizar señales, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, tenemos que mirar a Cristo, los salvos y no salvos. Los salvos para seguir caminando con fe, con fuerza, con firmeza, porque senão uno se pierde en estas mareas de corrupciones y de desalientos y de desánimo del mundo. Son muchos los que están por ahí en las esquinas y en los guetos de la vida sin tener esta fuerza para seguir. No que haya dejado de ser un salvo, pero está viviendo la salvación de manera muy mediocre. Porque de alguna manera vio a Cristo, fue tocado por el Espíritu Santo, pero ahora bajó la cabeza y sigue cabizbajo para esta caminata que exige estar mirando siempre a Cristo. Siempre a Cristo. No hay uno de nosotros que seamos capaces de llegar al final de la vida y decir, hicimos todo lo suficiente. ¿Cómo llegaremos tranquilos al final de la vida?
com a declaração de que Cristo hizo todo o suficiente para mim, para que eu pueda mirar a Cristo e dizer, sou um salvo por la obra de Cristo, aún sin hacer todo o suficiente. A insuficiência nos habita a todos nós. É parte da vida paradójica que levamos. E chegaremos ao final, e se miramos nossas obras, vamos a dizer, não foi o suficiente, porque não é. Então, se miramos a Cristo e decimos, as obras de Cristo são suficientes, e por estas obras eu tenho vida eterna, e por estas obras eu vou habitar eternamente com Deus por causa das obras de Cristo. Não há outro caminho. La reseca muerte nos alcanzará solo y vacíos y sin haber hecho lo suficiente si no estamos en Dios. Pero en Dios la muerte es apenas una pasada para una vida eterna con nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos dé su gracia para vivir mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Y los que están mirando otras cosas, vuelva la mirada para Cristo. No hay tres caminos, son dos caminos. No hay tres, son dos. Uno, el ser humano ya nace en él, es el camino de la perdición. Porque todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo a los romanos en el capítulo 3, versículo 23. Por eso Cristo viene y dice, Cristo no vino al mundo a condenar. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Ese es el primer camino. El segundo es mirar a Cristo para ser salvo y vivir eternamente con Dios. Y el tercero, no hay. No existe. Son dos. O estamos de un lado o estamos de otro. Reflexione entonces, ¿de qué lado está? ¿En este camino que Cristo abrió para dar salvación o en el tuyo mismo? El tuyo es el camino de perdición. El mío, por mí mismo, es el camino de perdición. Y una nueva vida no se consigue en el ministerio de interior. Una nueva vida se consigue con la obra de Cristo en nuestro interior. No es una nueva partida, engañando a los viejitos. Y los nuevitos también. Es un nuevo nacimiento. De esto se trata, nacer nuevamente para entrar en el reino de Dios. Y esto solo se puede por medio de Cristo. Amén.